Venga, una más. ¡Dios! Liberé Arcoiris el 9 de octubre del 2020. Veníamos de un confinamiento, de una pandemia, y fue un momento muy especial porque fue como quitarnos la mascarilla, poder volver a respirar, poder ver otra vez de nuevo las sonrisas, los abrazos, los besos y sobre todo la libertad. Además de que es una de las vías más difíciles de Europa y la más difícil de España, es su estética, ¿no? Es una vía totalmente natural que transcurre por la parte más desplomada del macizo de Montserrat y realmente es algo pues, que no podemos encontrar en otras partes del mundo, ¿no? Encontrar un conglomerado con tanta calidad como es Arcoiris. Yo nací en Barcelona, con lo cual mis primeros pasos como escalador fueron aquí, en Montserrat, ¿no? Tenía aproximadamente 11, 12 años cuando mi padre me empezó a traer. En aquella época mi entrenador David Macià pues, nos traía siempre aquí y siempre nos decía que si escalábamos aquí íbamos a escalar en todos los lados, ¿no? Prácticamente aquí estuve los primeros años de mi vida, entonces pues bueno, le tengo mucho cariño. La montaña de Montserrat es una de las escuelas por excelencia en Cataluña, ¿verdad? Una de las características de Montserrat, ¿no? Pues son estas formas, estas agujas que hace este conglomerado, ¿no? Hacen de este lugar algo tan especial, tan increíble. Soy Francisco Marín, padre de Edu Marín y de Alex Marín. Todo el mundo de la montaña me conoce por novato. Es un apodo que me pusieron con 15 años porque me decían el novatillo. Entonces no había muchos niños, no existía la deportiva, eran vías largas y empezábamos en Montserrat. La verdad es que después de tantos años volver a estar aquí en Montserrat, que es la tierra que nos vio crecer como escaladores, es un orgullo, ¿no? Y sobre todo una pasión, y espero estar aquí sobre todo visitando Montserrat hasta que, vamos, los huesos me aguanten. Soy Armand Ballar y se me conoce en este mundo de la escalada porque siempre me he dedicado a abrir vías. Era una escalada totalmente autodidacta, nunca me fui a ningún cursillo ni nada parecido, simplemente veníamos aquí, encontrabas compañeros y entre todos aprendíamos. Y lo que vi era que abriendo vía aprendíamos más aceleradamente. Al año que empecé a escalar ya empecé a abrir vías en las paredes porque tampoco había tantas y las que habían abiertas ya las habíamos hecho. O sea, ya era cuestión un poco de necesidad. Cuando abrimos el Arcoiris yo empecé al 77 y el Arcoiris era lo del 79, hacía un año y medio. Haciendo la Team, que era la primera que se abría en Diablos, y la Cósmica, que era reciente abierta, habiendo hecho las dos vías que van al lado, ya vi que ese perfil era único. Y se me puso en la cabeza, digo, ir por allí tiene que ser una pasada. Le puse el nombre de Arcoiris simplemente por el hecho de la inclinación que tiene, ¿no? Es la inclinación del arco. Un día estábamos acabando la vía, la última tirada, y nos hizo una gran tormenta, pero bueno, allí íbamos siempre, aunque lloviera, no teníamos ningún problema, y nos salió el Arcoiris. Fue un momento que cambiamos el costumbre que había de nombrar las vías por el nombre de quien las ha abierto, o por el nombre de la entidad. Nadie antes se había propuesto poner un nombre a una vía de escalada. Me obsesionó a mí, pero claro, a quien lo proponía me decía, tú estás loco, ¿cómo vamos a ir allí? Pues si eso es una majarada, no tiene ningún sentido, ¿no? Y yo digo, bueno, es igual, yo voy a ir. Y en eso que lo propuso a mucha gente,
Y un amigo escalador, que se llama German Folk, me dijo, pues yo te acompaño. Y fue el único que se atrevió a acompañarme. Me dijo, no, vamos y lo hacemos. La finalidad simplemente era pasar por allí. Era un concepto un poco psicodélico. La idea de liberar el arcoíris surgió varios años atrás. Ya estuve en Diaplas escalando Tarragó, es una vía que va a la derecha del arcoíris. Ya vimos ese filo tan increíble, ¿no? Con Adri Solera, un amigo que también vive aquí en Montserrat, para ver si había la posibilidad, ¿no? de escalar ese perfil tan desplomado libre, ¿no? Edu ya se quedó mirando ese espolón y empezó a pensar y empezó a imaginar, y la verdad es que, bueno, cuando me lo dijo yo pensé, bueno, pues inténtalo, ¿por qué no? La verdad que era una idea un poco descabellada, pero fuimos a verla y sí que parecía prácticamente imposible, pero veíamos algunos cantos, así que nos animamos. Claro, yo lo que no me imaginaba era que sería posible hacer eso. Para mí, vamos, yo lo vi como imposible, pero bueno, insisto que la vía es de todo el mundo. Lo que no puedo hacer es decir, no, esa vía no me la toquéis. ¿Cómo no la toqué? Pues es de todos. Entonces, después de varias semanas de entrenamiento mental, pues empecé a sentir la posibilidad de poder realmente liberarla, pero no fue fácil. Para escalar arcoíris tenemos que subir por una pequeña ferrata hasta llegar a los dos primeros largos, que podríamos decir que son dos largos de aproximación, son un 6B y un 6C. Después de estos dos largos llegamos a lo que sería la base de la pared, ¿no? Que es una terraza, y ahí es donde empezaría todo el filo de lo que es arcoíris, ¿no? Bueno, intentar liberar ya este largo para calentar. Y así llegar al 9A para intentar liberarlo y a salir. Ya si sale 9A, para arriba. Intentar Y ya si no, liberarlo. también hay que seguir para arriba. La estrategia es hacer la resi, ¿no? De todas las vías. Vamos. Fuerza y honor, venga. El primer largo podríamos decir que es un 8B+, muy bonito, tendrá unos 35 metros, es un largo bastante importante. Es una plancha a 45 o 50 grados más o menos. Empezamos por el medio de la plancha y mientras vamos subiendo nos vamos dirigiendo hacia lo que sería el espolón, bastante a boulder, y es lo que le da la dificultad al largo. Añadí tan pocos seguros a la vía porque Arcoíris para mí ya era una masterpiece, era un trozo de historia, ¿no? Ya tenía mucho nombre en aquella época, ¿no? Entonces no quería realmente modificar mucho el trabajo de Armand, ¿no? Quería que esa vía siguiera teniendo un carácter especial y se me ocurrió pues hacer una vía un poco minimalista, ¿no? Poniendo los mínimos seguros posibles para no matarte, ¿no? Bueno, yo creo que el arcoíris con el paso del tiempo pues se fue envejeciendo, como todas las vías, ¿no? Al estar en un sitio
que normalmente siempre hay nieblas, no le da nunca el sol, nunca, pues las chapas, el óxido, pues las fue corroyendo. El peligro del arco iris era que las chapas estaban, por el pliegue del metal, se estaban rajando, ¿no? Y ya me fijaba, tenías que buscar, cada paso que hacías tenías que mirar bien la chapa porque que no estuviera rajada, ¿no? Eso quedó muy obsoleto, la gente no iba a hacer la estadía, no iba, aunque sabían, yo creo que le hacía respecto a la gente. Eran buriles, pero como tampoco disponíamos de mucho dinero, había un amigo que trabajaba en una ferretería y me decía, bueno, si queréis os doy tornillos. Los tornillos, pues más o menos servían, pero por desconocimiento es muy peligroso un tornillo, porque un tornillo, el problema que tiene es que al picarlo estás deformando su estructura, y eran para colgarse, las habían diseñado para colgarse y punto, ¿no? Armand nos recomendó que reequipáramos la vía porque si no nos íbamos a matar. Llegaríamos al largo más difícil de la vía, que sería el 8C+. Este 8C+ comparte un seguro 2 con la Tarragó, porque es su vecina, y luego se va totalmente independiente al filo. Encontraremos muy pocos seguros en este largo, creo que añadí 4 seguros, y esto hace pues, que tengas caídas de 15, 16 metros. Vamos, Edu, muy bien. Este largo es la parte más desplomada de arco iris y es realmente excepcional, muy, muy aéreo. Además, pues tiene un factor psicológico muy, muy, muy importante, ¿no? Casi tanto como el factor físico, ¿no? Porque al final pues tienes caídas exponenciales de 12, 15 metros y esto pues dificulta mucho más su liberación. La verdad que fue un proceso complicado el poder llegar a escalar a tu máximo nivel, ¿no? Con un factor de caída tan importante, ¿no? Venga, una más. ¡Dios! Normalmente cuando escalamos hacemos un ADA, que es analiza, decide y actúa. Este proceso lo tuve que hacer durante varias semanas en la vía para ver cómo eran las recepciones de las caídas, cómo eran las secuencias, cómo el asegurador me tenía que dinamizar de tal manera para que yo no me rompiera las piernas, ¿verdad? Porque el asegurador está colgado. Los vuelos eran tan largos, casi de 20 metros, que optábamos por ponerme una vaga de 4 o 5 metros y me subía para arriba hasta que se tensaba, que en total yo pues subía unos 8 o 10 metros, me desplazaba de donde estaba. Y eso, pues bueno, nos vaciaba tanto y nos ponía tanta tensión que nos teníamos que ir para casa y al cabo de 2 días volver otra vez a intentarlo, ¿no? Para mí la escalada con vacío era lo que realmente yo buscaba, ¿no? El fin de colgarme en un sitio era para ver vacío por debajo, ¿no? Vi que el arco iris era lo más de lo más, ¿no?
Venga, Edu, ¿eh? ¡Vamos! Arcoiris, la dificultad de ese largo puede ser 8C más 9A perfectamente, pero yo no le quise dar 9A ni 9A más por la exposición de las caídas. El resto de cosas que le pueden dar dificultad es un tema aparte que le da carácter a la vía, ¿verdad? Pero en este caso está graduada por su dificultad real, ¿no? Nosotros no escalábamos por grados, nosotros escalábamos para subir paredes, simplemente, ¿no? Entonces, todo este concepto de la escalada deportiva llevada a una gran pared, eso ha sido un salto de gigante, ¿no? Y no lo ha hecho todo el mundo, no, solamente lo ha hecho, pues, unos pocos. El quinto largo sería un 8B muy técnico, donde el asegurador está totalmente colgado en el vacío. Empezaríamos con una travesía a la derecha para volver a coger el espolón, y una vez cogemos el espolón prácticamente no lo soltamos hasta coger unas patatas muy representativas de Montserrat. Una vez pasamos esta sección de las patatas, ya el largo sería una escalada mucho más técnica. Sí que hay un factor psicológico importante porque los seguros están muy lejos, pero ya es una escalada pues mucho más divertida, ¿no? Se nos ocurrió la brillante idea de montar una tirolina a 300 metros del suelo. Claro, eso le daba un punto picante y mucha gente no iba, ya por la tirolina que no iban, ¿no? Y no era normal, una cosa que no era normal, que se me puso en la cabeza y digo, yo quiero pasar por allí. Yo más o menos calculé la medida, digo, de estos eran 12-15 metros, fui a una ferretería de barrio, compré un cable y claro, el más barato. Y el más barato era un cable de 7 milímetros, una miseria, ¿no? Y cuando lo acabamos, cogimos, invitamos a mucha gente, la hicimos 3 o 4 cordadas y bueno, la gente fascinada con la vía, ¿no? La vía original sería cruzar de la pared del Plátano a Diaplas, pero para liberar la vía, pues lógicamente tuve que abrir un largo más, por lo que sería la última parte de la proa, donde escalamos el último largo, que sería el 8A, el último octavo de la vía, y donde ya pues llegaríamos prácticamente a la cima de la vía.
Molt bé, pues ya está. Para acabar tendríamos el último largo, un 8A, cortito pero muy intenso. Tiene una entrada bastante a boulder, una travesía de planos sin pies. Y luego pues los últimos seguros pues a regletas de resistencia. Y ya acabaríamos el largo pues llegando a la cima, ¿no? Venga. Vamos. ¡Vamos, padre! ¡Ay, qué bueno! Vamos. ¡Vamos, homie! Cuando liberé Arcoiris, la verdad que fue un proceso de meses, ¿verdad? Donde me acompañaron muchos amigos, donde me aseguraban y vinieron a apoyarme muchos amigos, pero una vez más, cuando la liberé fue con mi padre. Cuando lleguemos a la cima nos abrazamos y nos emocionamos, ¿no? Eso queda siempre para nosotros. Fue un momento muy especial porque él siempre me había traído a Montserrat a escalar y después de tantos años, pues ahora soy yo el que lo trae a Montserrat a escalar. Cuando hace años que hacía mis primeros 7As, ya costaba hacer un 7A, ya no digo un 8A. Y lo que nunca me imaginé es hacer que saliera un largo de 8C más y a 200 o 300, casi 300 metros de altura, ¿no? Al final ha salido una de las vías más duras, pues desde luego la más dura de Montserrat y una de Europa seguro. La Arcoiris en este caso la he abierto yo, pero no es una vía mía. Una vez abierta entra a formar parte de un patrimonio. Pues es que es increíble, yo mismo no me lo creo, pero al verlo digo, bueno, es que es posible, ha sido posible, ¿no? Pero yo en sí no, para mí era imposible subir por allí. Vamos, no me lo he imaginado en mi vida, eso, en mi vida, ¿no? Eso es algo, vamos, increíble, algo mágico. La verdad es que encima que sea mi hijo ya es la hostia. Para mí Arcoiris pues significa cerrar un ciclo, ¿no? Para mí Montserrat fue la escuela que me hizo crecer y ahora pues 25 años más tarde pues Arcoiris es el sello que me gusta dejar, ¿no? A las nuevas generaciones. Entonces para mí es algo pues muy romántico en este aspecto, ¿no?